Hola a todos, soy el profesor David Villar de la Universidad de Antioquia y bienvenidos a esta presentación sobre farmacología de la sangre. En esta primera parte vamos a hablar sobre las sustancias antihemorrágicas y en una segunda parte lo que veremos son aquellas que hacen todo lo contrario, es decir, las que impiden que la sangre se coagule. Para empezar vamos brevemente a recordarlo algunos términos a los que vamos a aludir durante la presentación, empezando por decir que la hemostasia serían todos aquellos mecanismos naturales que tiene el cuerpo para prevenir o controlar y parar hemorragias. Decimos que cuando la sangre pasa del estado líquido a gel se ha coagulado. Obviamente eso interesa para parar que se pierda si existe una hemorragia, pero si se forma un coágulo y no es deseado, decimos que se ha formado un trombo. Y si ese trombo se desprende de la pared de un vaso y viaja por la sangre, se convierte en un émbolo. Como ven ahí, un émbolo puede ser cualquier objeto extraño que viaja por la sangre y que puede dar lugar a consecuencias nefastas como embolismos pulmonares o infartos cardíacos y cerebrales. Vean que las fases de la hemostasia, del punto de vista académico, las podemos dividir en distintas partes, una primera vascular, una segunda plaquetaria y una tercera que sería la coagulación. Y como verán en algunos libros de textos también incluyen la fibrinolisis como una cuarta fase de la hemostasia. Aquí tenemos una de las consecuencias de un émbolo de pus que viaja por la sangre desde su origen en un acceso hepático. Como ven, llega al corazón y desde ahí a las arterias pulmonares, y por ser de naturaleza séptica va a destruir la pared de ese vaso y se va a producir una hemorragia pulmonar que es obviamente letal para el animal. Vamos a ver brevemente en este esquema las fases de la hemostasia. Como ven, la primera es una respuesta inmediata que viene del sistema nervioso simpático y sustancias que liberan las plaquetas como la serotonina y los trombosanos, y lo que van a hacer en esa primera fase es disminuir el calibre de ese vaso, es decir, se va a producir una vasoconstricción para que fluya menos sangre por ese vaso. En una segunda fase se dice que se forma un agregado plaquetario o, si quieren, un tapón primario. Básicamente las plaquetas reconocen zonas del vaso dañado donde hay colágeno y ahí se adhieren, y ese tapón primario va a servir como, si quieren, asentamiento donde se va a formar un coágulo, donde ya se han activado todos los factores de la coagulación y se producen, si quieren, una malla de fibrina. Imagínense como si fuese una red de pescadores donde van a quedar atrapados todos las células sanguíneas. En este esquema no está representado, pero la última fase, que obviamente que debe de existir una vez se ha reparado ese vaso dañado, es que ese coágulo ya no cumple ninguna función y se tiene que disolver, y para eso está la fase de la fibrinolisis. Y como veremos posteriormente, existen sustancias que podemos usar para acelerar o inhibir esa fase de fibrinolisis. Aquí en esta diapositiva está en forma de esquema las sustancias que actúan en la sangre. Tenemos por una parte los antihemorrágicos, que como ven estimulan el proceso de la coagulación o bien impiden la fibrinolisis. Estos son los que vamos a ver a continuación, y en una segunda presentación, como había dicho anteriormente, hablaremos de las sustancias que son anticoagulantes o fibrinolíticos, que lo que hacen es impedir que la sangre se coagule. Como ven, cuando existe una hemorragia el origen puede ser muy variado, y vean que coincide con las fases de la hemostasia. Decíamos que había 4 fases: una vascular, plaquetaria, de coagulación y fibrinolisis, y como ven la hemorragia puede tener su origen en un daño a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de las plaquetas, pueden existir problemas de coagulación de esa sangre. Tenemos ahí representado como DIC,
que sería la coagulación intravascular diseminada. Quizás sea una de las causas corrientes de hemorragia en muchas patologías. Y por último, la hemorragia tener su origen en un defecto en la fase de la fibrinolisis. En esta tabla, como ven, tienen representados todos los factores de la coagulación con sus números romanos. Vean que existe un número muy grande de ellos, pero todos ellos tienen que estar ahí para que la coagulación pues se produzca de una forma coordinada y se pueda llevar a cabo a buen término. Aquí tienen representado las fases extrínseca e intrínseca y la fase común de esa cascada de la coagulación. Y en este esquema me gustaría llamarles la atención en los factores que tienen ahí representados con 2 asteriscos y que son el número 2, el 7, el 9 y el 10, que como ven son inactivos y que son los factores que dependen de la vitamina K para su producción en el hígado. Los factores que tienen representados ahí con un solo asterisco, vean que son las formas activas de esos factores de la coagulación, que son el 10 y la trombina, y esos son los que van a ser inhibidos por la heparina, como veremos a continuación. Si pasamos ya a hablar de los fármacos concretos, aquí hay una lista de los principales. Como ven, los tópicos o locales, que son los que a menudo usamos en procedimientos quirúrgicos, son los mismos factores de la coagulación, que están en forma de polvos, aerosoles o esponjas, y que obviamente pues sirven para cortar hemorragias pequeñas. Si existe una hemorragia en un vaso grande, pues hay que hacerlo mecánicamente y pues coser ese vaso. La misma epinefrina, si se aplica en heridas pequeñas, pues va a producir una vasoconstricción. Si ya hablamos de los hemostáticos sistémicos, tendríamos que hablar de la vitamina K, la protamina, las mismas transfusiones de sangre y, como veremos, el etamsilato, que es uno de los productos muy corrientes de uso en veterinaria. Los antihemorrágicos en realidad más potentes y que veremos al final y que se usan, por ejemplo, para impedir pérdida de sangre cuando se hacen trasplantes de órganos, son los antifibrinolíticos. Como ven ahí tienen nombres raros, pero son excelentes para cortar hemorragias. A continuación ya vamos a hablar de cada uno de los coagulantes sistémicos, empezando por la vitamina K. Vamos a decir cómo actúa, cómo se absorbe mejor, el tiempo que tarda en actuar después de administrarlo. También vamos a decir algo brevemente sobre la protamina, el etamsilato y las transfusiones de sangre. En esta figura se muestra cómo actúa la vitamina K y, como ven, es necesaria para la formación de los factores de la coagulación número 2, 7, 9 y 10. Esto está ocurriendo dentro del hepatocito en el hígado. Como ven, existe una enzima que se llama epóxido redutasa, se encarga de reciclar la vitamina K en el hígado una vez se ha usado. Pues bien, esa enzima es precisamente la que van a inhibir los matarratas del grupo de los anticoagulantes y por eso el antídoto de esos matarratas pues es dar vitamina K en la forma activa que ahí tienen representada. Como ven aquí tenemos los 4 factores que requieren de la vitamina K para su formación en el hígado y participan tanto en la vía intrínseca como en la extrínseca y la común. Uno de ellos es la protombina, que es el número 2 y que convierte el fibrinógeno en fibrina. Si hablamos de algunas consideraciones sobre la vitamina K, podríamos empezar diciendo que es una vitamina liposoluble y que por tanto se recomienda administrarla por vía oral con la comida para estimular la producción de los ácidos biliares y así se puede absorber. Si la administrásemos por vía intramuscular, acuérdense que pueden producirse hematomas porque la aguja pues va a romper vasos sanguíneos. Si existe una mala coagulación sanguínea, pues
la sangre no va a coagular. Si usamos la vía intravascular, se recomienda usar una aguja de pequeño calibre para impedir hemorragias. Si usamos la vía subcutánea, acuérdense que si el animal ha perdido sangre y tiene una hipovolemia, pues la absorción va a ser mala. La dosis que se recomienda es de 5 miligramos por vía subcutánea inicialmente, o por vía oral dividida en 2 tomas diarias. Si hablamos del tiempo de duración del tratamiento, eso va a depender del tipo de matarratas. Normalmente los que más tiempo persisten en el hígado es hasta 30 días, que sería por ejemplo el Brodifacoum. Entonces es raro que el tratamiento se prolongue más de 30 días, pero si no sabemos cuál ha sido, pues eso sería lo más recomendable. Después de la administración de la vitamina K, vean que el efecto no es inmediato, se va a demorar hasta 12 horas para empezar a restaurarse lo que serían los factores de la coagulación que se han perdido. Si vemos la literatura antigua, la dosis que recomendaban era muy bajita. De hecho, hay muchos insectos que están todavía en vigencia, como este es uno de ellos, que la dosis que recomiendan es muy baja y por tanto está equivocada. El mínimo tendría que ser de 5 miligramos por kilogramo de peso vivo, y como ven ahí están recomendando entre 0,25 a 2,5 al día. Vean que normalmente la mayoría de los insertos no hablan nada de la duración del tratamiento. Eso es porque varía el tiempo el que el matarratas va a estar presente en el hígado dependiendo de cuál de ellos se trate y la dosis que ha ingerido el animal. Aquí tenemos algunos de ellos, y como les decía anteriormente, el matarratas que más tiempo está en el hígado tiene el nombre de Brodifacoum. Vean que tiene una dosis letal 50, en general, que varía mucho dependiendo de la especie. Para el perro está entre 0,25 y 1 miligramo por kilogramo de peso vivo, y es precisamente el más potente de todos ellos. Entonces, siempre sería bueno hacer un cálculo de la dosis ingerida por el animal en base a su peso y ver si está por encima o por debajo de esa dosis letal 50 antes de empezar a hacer un tratamiento. Si hablamos de otros de los coagulantes sistémicos, mencionábamos el etamsilato. Como ven, el etamsilato tiene un mecanismo de acción que es poco conocido. Inhibe la producción de aquellas prostaglandinas que producen dilatación y causan disgregación plaquetaria, y en consecuencia pues aumenta la resistencia del endotelio y se favorece la adhesión plaquetaria. Es muy seguro en el sentido de que no se afectan los tiempos de la coagulación, la fibrinolisis o la función plaquetaria, no produce un riesgo de que se produzca una coagulación intravascular, ni tampoco produce vasoconstricción, y las indicaciones pues básicamente es controlar hemorragias después de una operación o espontáneas. Ahí tienen la dosis, y aquí tenemos uno de los insertos que, como ven, recomiendan dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso vivo, y eso pues se puede repetir durante 3 o 4 veces al día si fuese necesario. Inserto indican cuál es la toxicidad del etansilato, y en realidad es muy baja. Si vemos por ejemplo la vía intravenosa, haría falta administrar 5.000 miligramos por kilogramo, es decir, prácticamente 500 veces más de lo que está recomendado de forma terapéutica. Es decir, que el margen de seguridad de este fármaco es muy alto y es muy difícil excederse en la dosis o dar una dosis tóxica. Uno de los coagulantes sistémicos que normalmente la gente pues no piensa es hacer transfusiones de sangre. Obviamente, si el hematocrito baja por debajo del 12%, ahí tanto los glóbulos rojos
como las proteínas están muy bajas y lo que hace falta es restaurar esos dos componentes de la sangre. A un animal se le puede donar hasta el 20% de la sangre sin problemas, es decir, le podemos extraer un 20% si el hematocrito que tiene es normal. Acuérdense que normalmente para un animal sano el 8% de su peso vivo se puede considerar como sangre. Entonces esto es importante a la hora de hacer los cálculos de la cantidad de sangre que se le puede sacar a un animal. Hay que transfundir normalmente para conseguir que el hematocrito esté por encima del 20%. El ritmo de infusión recomendable es de 10 mililitros por kilo por hora, y siempre es bueno al principio, si bien en la primera vez que se hace una transfusión no suele haber problemas, pues siempre es bueno comprobar si existen reacciones que puedan indicar que existe una hemólisis. Por lo general, como ven ahí, se recomienda dar unos pocos mililitros al receptor y esperar 5 minutos, ver si se observan algunos de los signos que ahí tienen que indicarían pues que existe incompatibilidad por parte de ese receptor. Este es el mismo esquema que poníamos anteriormente y ahora vamos a hablar de la última fase que tienen ahí, que es después de que se ha formado el coágulo y se disuelve, es decir, la fase de la fibrinolisis. Si hablamos de los antifibrinolíticos, aquí tenemos dos de ellos representados, que son el ácido aminocaproico y el ácido tranexaminógeno, y como ven ahí lo que hacen es unirse a un sitio del plasminógeno, de tal manera que cuando el plasminógeno se une a su activador, ese complejo no va a poder, aunque se acople a la fibrina, no va a poder partirla por dos y por tanto el coágulo pues no se va a desintegrar. Entonces en realidad los antifibrinolíticos se consideran como los antihemorrágicos más potentes que existen, porque impiden que ese coágulo que se ha formado se disuelva. Aquí tienen los usos más corrientes de antifibrinolíticos en humanos. Vean que se usan para la menstruación, para hemorragias intestinales, cuando existen úlceras, por ejemplo, de estómago, para hemorragias urinarias, cuando hay extracciones dentrales, y como decíamos anteriormente, son los más potentes, y a la hora de hacer cirugías de trasplantes de órganos como de corazón, pues reducen en gran cantidad las transfusiones de sangre que son necesarias hacerle a ese paciente. Algunos de los riesgos potenciales que se mencionan, pues obviamente es que van a favorecer que el coágulo persista y se pueden pues producir infartos, derrames cerebrales, pero en realidad ese tipo de riesgos no están bien documentados, la incidencia que tienen. Aquí tienen una tabla de una referencia del New England Journal of Medicine sobre los fármacos hemostáticos y concretamente sobre las indicaciones de los antifibrinolíticos. Habíamos dicho que estaba el ácido tranexaminógeno, el ácido aminocaproico, y aquí tienen otro de ellos que es la pronitina. Vean que la pronitina lo que hace es, pues como decíamos anteriormente, actúa a nivel del plasminógeno. El plasminógeno se va a convertir en plasmina, pero la plasmina, aunque se una a su factor activador, no va a poder destruir la fibrina. Entonces pues el coágulo pues no se va a disolver. Aquí tienen las indicaciones de la pronitina. Vean que se usa mucho para cirugías del corazón, se requiere hasta un 60% de menos transfusiones de sangre. De todos ellos se considera el más eficaz para impedir pérdidas de sangre, por encima del ácido tranexaminógeno y del ácido aminocaproico, y como ven pues las indicaciones son las mismas que habíamos aludido anteriormente: trasplantes, transfusiones
defectos de la hemostasia, problemas de sepsis, cuando las plaquetas tienen un defecto o no están funcionando bien. Y vean que en 7 de 240 pacientes tuvieron reacciones de hipersensibilidad cuando se le administró la pronitina, o sea que parece que es bastante, tiene un margen de seguridad muy alto.